Vamos a darle la gloria al Señor. Nuestra hermana Ana pues nos invitó para que viniéramos y nos reuniéramos para darle la gloria al Señor, para bendecir su nueva casa que el Señor pues le ha permitido a los hermanos, una bendición que los hermanos pues en todo momento han recibido del Señor, y en agradecimiento los hermanos nos invitaron pues que viniéramos, oráramos por su casa, aprovecháramos nuestro tiempo en todo momento en darle la gloria al Señor por lo que ha proveído en favor de la vida de mis hermanos, y aprovechando que teníamos estudio hoy en la casa donde hacemos los cultos, en la iglesia donde hemos estado perseverando, lo cambiamos para poderlo hacer en este lugar. Entonces vamos a aprovechar aquí nuestro tiempo, vamos a orar al Señor y vamos a bendecir al Señor con nuestra expresión, y de ahí vamos a entrar a la palabra del Señor. Oramos en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentamos delante de tu presencia en esta noche para rogarte, para suplicarte, Padre amado, que tomes el control de este lugar, de esta reunión. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos has permitido llegar a este hogar donde tú, Señor, has abierto estas puertas para bendición, Señor, de mis hermanos y para bendición de tu pueblo. Gracias, Señor, por este techo, por esta provisión que les has dado a mis hermanos, porque les has dado, Señor, esta casa, Señor, para bendición de cada uno de mis hermanos, de esta familia. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por lo que tú, en el nombre de Jesús, has hecho en favor de mis hermanos. Ahora, Señor, te rogamos en esta noche que nos ayudes a entender, Señor, el consejo de tu palabra, que cada uno de mis hermanos presentes sean bendecidos en esta noche, y que podamos, Señor, salir edificados, bendecidos de este lugar, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por lo que tú nos vas a permitir en esta noche recibir, Señor, lo que has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti damos el honor y la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Después de que terminemos el tema y todo, vamos a hacer una oración general para bendecir al Señor y para bendecir este lugar y para bendecir la familia de mi hermano Víctor Oliva, para que el Señor derrame la bendición abundante como ya lo ha hecho en el día de hoy. Vamos a entrar en esta noche de lleno. Le hemos puesto el tema de esta noche: el que tiene miedo no es apto para servir a Dios. Vamos a ver qué delicado es en la vida del cristiano el miedo. Vamos a ver el Evangelio de Mateo en esta noche. Evangelio de Mateo, capítulo 25. El capítulo 25 de Mateo y el versículo 24 y 25. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y el versículo 24. Leemos lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Que el Señor bendiga en esta noche
a cada uno por nombre y que esta palabra fluya como ríos de agua viva. Vamos a ver en esta noche la confesión de este siervo a quien le dieron un talento. Dice la palabra que este siervo que le dieron un talento mostró en su vida miedo. Este siervo que le habían dado la confianza, que le habían dado el privilegio de poder servir a Dios, no aprovechó la confianza, no aprovechó el talento que le habían dado. Dice la palabra que el miedo que había en este siervo hizo que el talento lo escondiera debajo de la tierra. El talento puede ser un servicio que Dios le encomienda a cierto siervo de Dios, a cierto hermano, a cierta hermana. Un talento puede ser una función en X área que Dios le encomienda a cierto hermano para que trabaje en su obra, para que trabaje en su viña. Pero ¿a cuántos les estará pasando lo mismo? El miedo les impide trabajar en la obra del Señor. Por eso le hemos puesto al tema: el que tiene miedo no es apto para servir a Dios. A este siervo que la Biblia habla, le dieron una demanda. El Señor lo exhortó por causa de que lo que había recibido de parte de Dios no era para guardarlo, no era para esconderlo, no era para en todo momento no aprovecharlo. Lo que el Señor le había dado a este siervo del capítulo 25 del Evangelio de Mateo era para que le sacara provecho y le diera la gloria al Señor. A nosotros nos han dado talentos para trabajar dentro de la obra del Señor. Nos han dado talentos para servir en X función. Cada uno decide si ejerce su función en el talento que Dios le ha dado para trabajar. Porque al que le dieron los talentos, al que le dieron en todo momento la confianza de Dios en su vida y no lo aprovecha, un día se lo van a demandar. Miremos lo que dice el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos encontramos el capítulo 4, versículo 35 en adelante. 35, 36, 37, 38, 39. Miremos lo que dice el Evangelio de Marcos. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, el versículo 35, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Leemos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor le dijo a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado, pero lo iban a pasar en una barca. Y aquí nos da el relato que los discípulos subieron a la barca juntamente con Jesús, pero resulta que en el transitar del camino hacia el otro lado donde el Señor les había dicho, dice la palabra que el miedo se apoderó de los discípulos, porque los discípulos entraron en pánico cuando las olas, cuando los vientos se levantaron sobre aquella barca y empezaron a dudar.
Eso es lo que ocasiona el miedo en la vida del cristiano. Cuando un cristiano tiene miedo, pierde la fe, deja de creerle al Señor. Un cristiano que deja que el miedo lo invada es un cristiano que no va a poder avanzar hacia la meta que el Señor le ha marcado. Por eso le pusimos al tema: el que tiene miedo no es apto para servir a Dios. Los discípulos empezaron a ver lo que se movía hacia alrededor de la barca. ¿Qué se movía alrededor de la barca? Miremos capítulo 4, como venimos leyendo, el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con ellos otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren la actitud de los discípulos por causa de que el miedo se había apoderado de ellos. Ellos empezaron a ver las tempestades, empezaron a ver los vientos, empezaron a ver aquella tormenta que estaba a punto de hundir la barca. Estaban viendo grande el problema que se movía hacia alrededor, pero se les olvidó que el Señor les había dicho: pasemos al otro lado. La palabra de Dios hay que hacerla vida a nuestro corazón, a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, el miedo va a querer apoderarse de cierto cristiano. Pero cuando nosotros le creemos a la palabra del Señor, el miedo no va a poder ganar ventaja en nuestra vida. El temor no va a poder ganar ventaja en nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor que a nosotros no nos dieron un espíritu de cobardía. A nosotros nos dieron un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué privilegio tan grande el que el Señor ha dado a nuestra vida! Espíritu de poder. Pero resulta que los discípulos estaban culpando al Señor. Le dijeron: Señor, no tienes cuidado, estamos a punto de morir y tú no haces nada por nosotros. Nos damos cuenta a través de la palabra, culpando al Señor porque estaban a punto de morir según ellos. Pero según la promesa de Dios por medio del Señor Jesucristo era: pasemos al otro lado. Si el Señor había dicho: pasemos, crucemos en esta barca al otro lado, el Señor lo iba a hacer. Lo que había que hacer en ese entonces era reposar en el Señor, creerle al Señor que Él iba a cumplir su palabra. Entonces notamos el peligro sobre la vida de un cristiano cuando el miedo se apodera de su vida. Pueden haber muchos factores en la vida del cristiano que se puede apoderar el miedo: a través de una escasez, a través de una enfermedad, a través de un problema. Mire cuánta gente ahorita con eso que tembló, la gente entró en pánico, entró en miedo, entró en angustia, entró en temor. La gente ahí sí se acordaba de que Dios existía. ¿Por qué? Porque veía lo que estaba pasando hacia alrededor de su vida. Pero nosotros en todo momento, nuestra confianza no está en lo que acontece hacia alrededor de nuestra vida. Nosotros como cristianos, nuestra confianza tiene que permanecer en aquel que nos ha llamado, en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos promesas del Señor y esas promesas hay que sostenerlas. Esas promesas hay que creerlas. En medio de las luchas, de las tribulaciones, de los problemas, hay que fundamentarnos en esas promesas. Si el Señor dijo en su palabra:
yo he prometido estar con vosotros todos los días de vuestra vida. Esa palabra hay que agarrarla y hacerla vida. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, aunque acontezca lo que acontezca, el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el día final de nuestro existir en esta tierra. Entonces esa palabra no hay que soltarla. Y aunque el enemigo se levante como se quiera levantar, y aunque se levante quien se levante, se pueden levantar brujos, hechiceros, satanistas, se puede levantar gente perversa, pero el Señor tiene el control de cada uno de nosotros que ha llamado. Si el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí, no hay nadie que pueda invalidar y que pueda quebrantar las promesas de Dios que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Entonces venimos viendo a través de la palabra cómo estos varones, estos siervos de Dios, el miedo hizo estragos en sus vidas. El miedo hizo que perdieran la fe delante del Señor. Mire lo que el Señor le dice a sus discípulos. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos. El Señor le dice a sus discípulos en el capítulo 4, versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? ¿Cómo estaban los discípulos? Con miedo, temblando, atemorizando, porque veían que la barca se hundía, porque veían las tempestades, porque veían aquel fuerte viento que azotaba la barca. Los discípulos decían: vamos a morir, vamos a perecer. Se les olvidó que el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Entonces nosotros nos damos cuenta el grave perjuicio que ocasiona el miedo en la vida del cristiano, porque lo hace perder la fe, lo hace dudar delante de la presencia del Señor. Entonces, por esa causa le hemos puesto al tema: el que tiene miedo, ese no es apto para servir a Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta cuánto pueblo de Dios tiene miedo, no le cree al Señor, tiembla ante las adversidades que lo rodean. Mucha gente le tiene miedo a las pruebas, le tiene miedo a los problemas. Mucha gente le tiene miedo a lo que pueda venir sobre su vida. Pero ¿y por qué tener miedo si nuestra confianza está en el Señor? No debemos de tener miedo, no debemos de preocuparnos por lo que ha de suceder o ha de acontecer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Si el amor del Señor está en nuestra vida, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener angustia? ¿Por qué temblar ante la adversidad que nos rodea? Miremos lo que dice el capítulo 13 del libro de Números. Números capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Aquí le habla el Señor a Moisés en el libro de Números. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13 del libro de Números. Dice el capítulo 13 del libro de Números y versículo 1. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.
Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dice que Dios dio una orden y dijo: Moisés, envía a espiar la tierra de Canaán, pero van a ir los príncipes de cada tribu. Dice que 12 príncipes fueron a espiar la tierra de Canaán. Llegaron y allá estaba Canaán como Dios se los había dicho, porque Dios había prometido que Canaán era para el pueblo de Israel. Dios les había dicho: Canaán es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra abundada, donde hay de todo para ustedes. Y dice que llegaron los espías y vieron Canaán y dijeron: sí, aquí está Canaán. Dice que cortaron frutos de Canaán. Dice que las uvas, nosotros vemos las uvas en este tiempo, una uvita insignificante, pero las uvas que habían en Canaán, dice que eran el tamaño de un coco, porque como era una tierra abundada, una tierra próspera, dice que las uvas, el tamaño de un coco, cortaron frutos de Canaán y venían de regreso. Pero dice que de los 12 espías, 10 tuvieron miedo. Mire lo que ocasiona el miedo. 10 espías de los que vieron Canaán dijeron: ahí está Canaán, aquí está el fruto que hay en Canaán. Era cierto lo que Dios dijo, pero imposible entrar a Canaán, porque ahí hay gigantes. En Canaán hay hombres de alta estatura. Nosotros no podemos entrar a Canaán porque somos como langostas delante de ellos. ¿Sabe qué estaba diciendo los 10 espías al pueblo? Estaban diciendo: nosotros somos como insectos. Cuando dijeron somos como langostas, ¿sabe qué es una langosta según la Biblia? Una langosta, de las cuales habla la Biblia, es un grillo. Mire cómo se estaban comparando los del pueblo de Israel. Nosotros somos como grillos, somos como insectos a la comparación de ellos. Ellos son gigantes, ellos son hombres de alta estatura. Esos hombres son poderosos y no podemos enfrentarlos. Ese era el concepto de los espías que fueron a ver Canaán. Había miedo, había temor, y ese miedo se lo transmitieron al pueblo. Y por esa causa no entraron a Canaán, porque vieron a los gigantes, vieron a los hombres de alta estatura, que eran fuertes, porque su confianza de estos espías no se mantuvo en el Señor. Esos espías y mucho pueblo de Dios oyeron un día cuando Dios habló por medio de Moisés, y Dios dijo esta palabra: los voy a libertar y los voy a llevar por el desierto y los voy a introducir a Canaán, porque ahí es donde yo quiero bendecirlos y donde yo quiero que ustedes estén. Dios había prometido al pueblo de Israel que Él iba a entregar Canaán en sus manos, pero resulta que el pueblo de Israel, los espías y mucho pueblo tuvieron miedo, no le creyeron a Dios, dejaron de confiar en el Señor, empezaron a renegar, empezaron a culpar a Moisés, empezaron a decir: imposible entrar a Canaán. Ahí está Canaán, es cierto, pero tiene moradores. Ahí están los hijos de Anac, hombres de alta estatura y hombres gigantes. Nosotros no podemos entrar a Canaán. El miedo se estaba apoderando de esos 10 espías, pero dentro de los 10 espías eran 12 los que habían enviado. Estaba Josué y Caleb. Josué y Caleb eran varones de Dios, que ellos no conocían el miedo. Josué y Caleb no conocían qué era la palabra miedo, porque Josué y Caleb levantaron su voz y dijeron: si nosotros agradáremos a Jehová Dios, Él entregará Canaán en vuestras manos. Mire qué diferencia.
había entre Josué y Caleb y los 10 príncipes que no creían y que tenían miedo. Había una gran diferencia. Entonces dice la palabra del Señor que de 20 años para arriba no entraron a Canaán. Todos los de 20 años que pasaban los 20 años, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, ellos no entraron a Canaán. ¿Por qué? Porque le creyeron a los 10 espías que tenían miedo. Los espías hicieron temblar al pueblo. Los 10 espías hicieron que el pueblo dudara. Y ellos no entraron a Canaán. Ahí está Canaán, dijeron los espías, pero es imposible. Pero Josué y Caleb dijeron, si agradamos a Jehová Dios, Él entregará Canaán en nuestras manos. Dice que los de 20 años para abajo entraron a Canaán. Dios entregó Canaán en manos del pueblo de Israel, pero solo los que eran de 20 años para abajo. Niños, jóvenes, adolescentes, los que no pasaban de 20 años entraron a Canaán. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Se fundamentaron en lo que dijo Josué y Caleb. Josué y Caleb dijo, si agradamos a Jehová Dios, Él entregará Canaán en vuestras manos. Y la palabra del Señor dice que ellos entraron a Canaán porque no conocieron el miedo. Le creyeron a las promesas del Señor. Y Dios entregó Canaán en manos del pueblo de Israel, de los de 20 años para abajo. Entonces, nos damos cuenta a través de la palabra qué problema ocasiona el miedo en la vida de un cristiano. ¿Cuánto cristiano tiene miedo en su vida personal? Mire, muchos cristianos ya estando en Cristo, le da miedo la oscuridad. En la noche, tipo 12, 1 de la mañana, tiene miedo salir, le da miedo. Entonces, ¿dónde está su confianza? ¿En quién ha creído? Entonces nos damos cuenta a través de la palabra, si a cositas insignificantes que ni siquiera está viendo nada, solo porque está oscuro, le da miedo. ¿Cómo puede en todo momento creerle al Señor que le puede dar la victoria contra sus enemigos? Porque los enemigos vienen a nuestra vida bien preparados y no son unos enemigos comunes y corrientes. Recordemos que nuestra batalla de nosotros, dice la Biblia, que es contra principados, gobernadores, potestades, huestes. ¿Cómo vamos a enfrentar un principado, un gobernador, una potestad, si tenemos miedo? Pero miremos los ejemplos de la palabra del Señor. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos a leer el primer libro del profeta Samuel. El capítulo 17 y el versículo 4 dice así la palabra del Señor del libro del profeta Samuel. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire cómo en todo momento se enfrentó un enemigo del pueblo de Dios. Habla de Goliat. Goliat no era cualquier guerrero.
Goliat era un hombre diestro en la guerra, en la batalla, un hombre experimentado en la guerra. Y dice que se presenta ante el pueblo de Israel y empieza a insultarlo. Empieza en todo momento a enfrentar, a confrontar quién podía pelear contra él. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, como venimos leyendo. Y leemos el capítulo 8. Dice, y se puso, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo temblaba el pueblo de Dios? El pueblo desde la cabeza hasta la cola, desde el más grande hasta el más pequeño, el pueblo de Dios temblaba, porque allá estaba Goliat insultándolos, confrontándolos, y el pueblo dice que temblaba de miedo, porque tenían miedo de enfrentar a Goliat. Por eso hablamos en el tema que le pusimos como título, el que tiene miedo no es apto para servir a Dios. Porque cuánto pueblo de Dios tiene miedo en este tiempo. Cuánto pueblo de Dios por eso no avanza. Por eso se ha quedado estancado. Porque mira al enemigo grande, lo mira fuerte, lo mira corpulento, lo mira que no puede vencerlo y por eso no avanza. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de un siervo de Dios que no tiene miedo, encontramos la victoria de David. Cuando vemos el concepto, lo que David dice en su vida personal, David oyendo el insulto de Goliat hacia el pueblo cuando veía a Goliat retrocedía para atrás. Un pueblo que temblaba. No había nadie que pudiera tener la valentía de enfrentar a Goliat. El pueblo temblaba, tenía miedo. Por eso estaba estancado en el desierto. Se levantaban a la siguiente mañana y allá estaba Goliat esperando quién lo iba a enfrentar. Cuando David se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo David, yo voy a ir y voy a pelear contra ese paladín llamado Goliat. Y David se levanta y pide la orden del rey Saúl y dijo, tu siervo va a ir y va a pelear contra ese incircunciso. Porque ¿quién es ese incircunciso que insulta a los escuadrones de Israel? David dice, yo enfrentaré a este hombre. Y se enfrenta el momento de la batalla. Pero David le creía a Dios. David no tenía miedo. David no conocía la palabra miedo en su vida, porque David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy Dios entregará tu vida en mis manos, y yo te cortaré la cabeza, y entregaré tu carne a las aves del cielo. David estaba confesando la victoria, porque todavía no lo había matado, todavía no lo había derrotado. Pero David dijo, hoy el Señor entregará tu vida en mis manos. Notamos, cuando un siervo de Dios no tiene miedo, cuando un cristiano de Dios no tiene miedo, ese cristiano va a ver la gloria de Dios. Ese cristiano va a ver mover la mano del Señor sobre su vida. Ese cristiano va a ver derrotado a sus enemigos, por grandes, por fuertes que sean. El cristiano que no tiene miedo y que pone su confianza en el Señor
los brujos salen huyendo. Los brujos no resisten a un cristiano que no les tiene miedo. El diablo sabe cuando el cristiano tiene miedo y cuando no tiene miedo. El diablo lo sabe. El diablo sabe quiénes son cristianos que tienen poder, que lo enfrentan, que no tienen temor. Porque el diablo sabe a quiénes hace temblar. Entonces notamos, David no tenía miedo. David era un guerrero espiritual. No había experimentado batallas terrenales, pero David se enfrentaba con osos, se enfrentaba con leones. Y David dijo: tu siervo ha peleado con osos, con leones, y los ha derrotado. Y también este incircunciso hoy va a ser derrotado. David estaba confesando la victoria en el nombre de Jehová. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros nos apoyamos en el Señor y nuestra confianza está en el Señor peleará nuestra causa. El Señor Jesucristo levantará bandera en aquel pueblo, en aquellos cristianos que no tienen miedo, sino que su confianza está en Él. El Señor moverá su mano poderosa para que veamos a nuestros enemigos derrotados en el nombre de Jesús. David derrotó en el nombre de Jehová Goliat. Una piedra bastó para que introduciera en la frente y cayó aquel gigante, y con la misma espada que Goliat tenía, la tomó y la decapitó, le cortó la cabeza, tal como se lo había testificado. Entonces vemos a través de la palabra qué valioso es para un cristiano no conocer el miedo. ¿Por qué se apodera el miedo de la vida del cristiano? Porque deja de creerle al Señor, porque le da lugar al pecado, porque se inclina a la contaminación del pecado. Cuando el cristiano descuida su comunión con Dios, cuando el cristiano abre su corazón al pecado, entonces es donde el miedo invade su vida. Porque el Señor le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo: tuve miedo y por eso me escondí de ti. Pero ¿por qué tuvo miedo Adán? Porque el pecado entró a su vida. El pecado invadió su corazón. Cuando hay un pueblo que tiene miedo, es porque ha abierto su corazón al pecado. Es porque le está dando lugar a la contaminación del pecado. Pero cuando un cristiano no tiene miedo y su confianza está en el Señor, es porque ese cristiano, su vallado está cerrado, se guarda para Dios, se cuida para Dios, vive una vida en obediencia para Dios. Entonces ese cristiano sabe que va a tener un respaldo genuino del Señor Jesucristo en su vida. Notamos, el pueblo temblaba, pero había uno que no temblaba y era David. No conocía el miedo. Entonces, no le demos lugar al miedo. No dejemos que el miedo invada nuestra vida, porque vamos a perdernos grandes victorias. Vamos a perdernos ver la gloria de Dios. No vamos a ser aptos para el servicio del Señor. Seguimos viendo lo que dice la palabra del Señor. Ya vamos a ir casi terminando. Capítulo 7, versículo 3 del libro de Josué. Miramos lo que dice Josué. Miramos lo que dice Josué capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3 del libro.
Jueces, hermanos, 7 Jueces, Jueces capítulo 7, versículo 3. Dice en Jueces capítulo 7, versículo 3, dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Habían 32,000 soldados que eran del pueblo de Dios para ir a la guerra, para ir a la batalla. Tenían que enfrentar a los madianitas, un pueblo numeroso, un ejército enemigo numeroso. Israel tenía 32,000 soldados, pero no estaban aptos para la guerra, no estaban aptos para la batalla, porque Dios le dice a Gedeón: mañana al amanecer, dile al pueblo que el que tenga miedo, que se regrese para su casa. Y Gedeón se levanta en la mañana siguiente y le dice: pueblo de Dios, así dice el Señor, el que tenga temor, el que tenga angustia, el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Dice la palabra que 22,000 soldados levantaron la mano y dijeron: yo me voy. Era una delegación de Dios que se podían ir. De los 32,000, 22,000 soldados se fueron de regreso. Quedaron 10,000 soldados. El Señor le dijo: son muchos. Todavía hay mucho pueblo que tiene miedo. Todavía hay muchos soldados que no son aptos para la guerra. El tema se llama: el que tiene miedo no es apto para servir a Dios. El creyente, el cristiano que tiene miedo en su vida no puede servir a Dios porque no le cree, porque duda del Señor, porque su fe no está fundamentada en el Señor. Entonces no es apto para servir a Dios. El Señor le dice a Gedeón: te los voy a probar en las aguas, y ahí te vas a dar cuenta quiénes son los que están aptos para la batalla y quiénes no. Vimos el capítulo 7, el versículo 3. Leemos el capítulo 7, versículo 4 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas el cual quiere que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Y asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De los 32,000 soldados, 22,000 salieron descalificados. El Señor le dijo: de estos 10,000, yo te voy a probar quiénes van a ir a la batalla. El que beba el agua como perro, con sus manos lamiendo, ese lo pones aparte, porque ese va a ir a la batalla. El Señor sabe quién es el que tiene miedo, y el Señor conoce quién es el que no tiene miedo. Aunque aparente el cristiano una valentía, el Señor lo conoce. No es este el tema, pero le doy este testimonio pequeñito como ejemplo. Estábamos en una liberación en una ocasión, y el demonio le habló a un hermano y le dijo: vos me tenés miedo, vos temblás ante mí,
Y el hermano dijo, no te tengo miedo, yo te conozco que me tenés miedo, le decía el diablo. El hermanito temblaba y temblaba porque el diablo lo conocía. Y hablando el demonio en esta persona le dijo, me tenés miedo y en vos me voy a meter. A otro le dijo, ¿y vos qué venís a hacer aquí? Le dijo, en vos me voy a meter, le dijo. Solo le dijo eso y saber para dónde se fue. Ya no apareció, tenía miedo. Entonces el Señor también conoce quién es el que tiene miedo. Aquí leímos en este pasaje, el Señor le dijo, yo te voy a probar quiénes no tienen miedo. Los que laman el agua como perros, ellos se van a quedar. Los puso aparte, 300 hombres de los 32,000 soldados. 300 soldados eran los únicos que no conocían el miedo. Habían 31,700 soldados que temblaban ante el enemigo. Quiere decir que hay mucho pueblo que tiembla ante las adversidades. Mucho pueblo de Dios tiene miedo, por eso no mira la gloria de Dios. Mucho pueblo de Dios le tiene miedo a lo que lo rodea, por eso no mira la gloria de Dios. Mucho pueblo quiere que Dios lo use. Mucho pueblo quiere ver la gloria de Dios. Pero como el miedo lo invade, no puede ser usado por Dios. Pero cuando vemos a través de la palabra una vida de un cristiano que no tiene miedo, ese es un cristiano apto para el servicio de Dios. Ese es un cristiano que el Señor lo selecciona, que el Señor lo aparta y lo manda a las batallas más fuertes, a las batallas más recias, porque sabe que ese es un cristiano que su confianza la tiene en el Señor y que ese cristiano no va a retroceder hacia atrás, sino que ese cristiano va a ser, como dijo David, yo vengo en el nombre de Jehová. Vamos a decir, en el nombre de Jesús es el Señor el que me va a dar la victoria. Es el Señor el que va a pelear mi causa. Es el Señor el que va a levantar bandera en favor de mi vida. Cuando nosotros tenemos esa certeza, ¿quién está con nosotros? ¿Por qué le vamos a tener temor al enemigo, a lo que nos rodea? Termino con este ejemplo. Cuando Jesse temblaba porque veía las multitudes de los enemigos hacia alrededor, le toca las espaldas a Eliseo y le dice, siervo de Dios, ¿ya te diste cuenta que las multitudes de los ejércitos de los enemigos vienen contra nosotros y hoy nos van a matar? Eliseo le dice, Jesse, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Señor, le dijo, abre los ojos a tu siervo para que mire quiénes están con nosotros. Dios le abre los ojos a Jesse. Y cuando Jesse fue abierto en sus ojos espirituales, vio la multitud de ángeles en caballos que estaban hacia alrededor de ellos y del pueblo enemigo. Entonces Jesse dijo, si es así, así sí, dijo, ¿quién no? Dijo, por eso es que tú no tienes miedo, le dijo, porque tú estás viendo esas multitudes que están a favor de nosotros, le dijo. Entonces nos damos cuenta cuando nosotros le creemos al Señor, que Él es el que va a pelear nuestras batallas, que Él es el que nos va a dar la victoria. ¿Por qué atribuirle al miedo en todo momento? ¿Por qué atribuirnos al miedo de que nosotros no vamos a poder, si nosotros no vamos a ser los que vamos a hacer la obra? Nosotros no somos los que vamos a vencer a los enemigos. Es el Señor el que va a vencer a nuestros adversarios. Por fuerte, por grande, por poderoso que venga el enemigo, la mano del Señor Jesucristo le va a hacer un alto. Entonces no le tengamos temor, ni miedo, ni nos ausentemos, ni nos echemos para atrás cuando el enemigo se levanta. El Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Le dejo este consejo de la palabra del Señor. ¿Tendrá alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación acerca del tema? El tema se llama, el que tiene miedo no es apto para servir a Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación?
hermano una aplicación aquí en Mateo 25 dice, por cual tuve miedo y fui escondido y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, dice. Entonces yo pienso que allí el Señor nos está hablando, ¿va, hermano? De que en la congregación el Señor nos tiene mucho por dar, los talentos, ¿verdad? Porque el Señor a todos nos ha dado el talento, pero a veces el enemigo se aprovecha y dice, eso no es para ti. Y el hermano, como que hay hermanos que les da miedo. Le cree más a la voz del adversario que a la voz de Dios. Ejercer Amén. lo que el Señor le ha dado. Entonces el Señor lo que Él quiere que nosotros seamos como David, ¿verdad? David, el más pequeño de todos, pero le creyó al Señor y tomó la palabra del Señor y se fue con todo. Y el Señor eso es lo que quiere para nuestra vida espiritual, que nosotros seamos valientes, que le sirvamos en lo que podamos. En lo que el Señor nos ha establecido, porque a todos nos ejercieron una función, nos dieron talento. Los talentos es como, por ejemplo, hermanos de oración, hermanos que sirven en alabanza, hermanos que sirven compartiendo la palabra, hermanos que sirven tocando instrumentos. En cada área Dios constituyó a ciertos hermanos, pero el que tiene miedo no ejerce su función. El que no le cree a Dios no ejerce la función. Ahí está el talento, pero ¿qué estará haciendo con el talento? Amén, hermana, gracias por su aportación. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aportación, hermanos? Solo, nena, solo tomame para ahí vamos a orar. Sí, enfocámonos para allá, vamos a orar. Vamos a orar entonces, hermanos, para terminar este discipulado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque nos diste el privilegio y la oportunidad de poder estar reunidos en este lugar. Bendice a cada uno, Señor, de los que estuvieron presentes, que tu palabra haya sido de bendición para cada uno por nombre, y que esta palabra haga su obra en su tiempo, Señor, para lo cual tú le enviaste. Ayúdanos a ser un pueblo valiente, un pueblo esforzado, un pueblo que le crea tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre poderoso.